Hola, buen día a todos. En esta ocasión vamos a desarrollar un problema siempre enfocado en el tema de el movimiento rotacional de objetos, pero enfocado en el tema de conservación de energía. Como ustedes ya sabrán, cuando hablamos de conservación de energía, estamos hablando de energía potencial, estamos hablando de energía cinética. Ahora, con este nuevo tema en el cual pues estamos tomando en cuenta la rotación de los objetos, tenemos que hacer o tenemos que incluir dentro del análisis de la energía el tema de la energía rotacional. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros incluir este nuevo término? Pues lógicamente vamos a tener que hablar de simplemente de un objeto en el cual pues se mueve a lo largo de una trayectoria y pues normalmente cuando se habla de objetos que se mueven y que pues ocurre una transformación de energía potencial a energía cinética, se habla de un objeto en el cual su centro de masa está ubicado en su centro geométrico y en este caso pues el objeto simplemente baja por los efectos de la gravedad, si en este caso es un objeto deslizándose sobre una pendiente o también sube si en dado caso pues posee cierta energía cinética para convertirse en energía potencial. Entonces, para que quede un poco claro, o sea, si tenemos nosotros un escenario sencillo, ¿no? En el cual tenemos una pendiente y tenemos un objeto en el cual pues está comenzando su movimiento, por ejemplo en el punto uno y tiene que llegar al punto 2, pues normalmente lo que se ha dicho es de que pues la energía es igual en todos los puntos, o sea que la energía es constante y pues se dice que en el punto uno el objeto solo tiene energía potencial, o sea que tiene una energía del orden de mgh. Y cuando el objeto llega al punto 2 pues este convierte su energía potencial en energía cinética, ¿no? Y pues ustedes ya saben de que se hace el proceso de igualación de energía y se dice de que pues las energías tanto cinética como potencial es la misma y no se toma en cuenta si el objeto realmente está rotando o no. Pero ahora con este tema nosotros vamos a incluir siempre el análisis traslacional que en este caso iría relacionado como este objeto cuyo centro de masa se encuentra en ese centro geométrico y ahora vamos a tener que incluir la rotación de ese objeto. Y la rotación de ese objeto pues viene relacionada con esta velocidad tangencial, ¿verdad? Que puede llevar un objeto con figura geométrica circular. Y pues esta velocidad tangencial es la que va a generar que cierta cantidad de energía ahora se derive o se divida en cierta cantidad de energía rotacional. Entonces, ahora prácticamente cuando hablemos de la energía cinética, vamos a tener que segmentarla y pues vamos a hablar de dos tipos de energía cinética y mucho ojo con eso. Bueno, normalmente nosotros hemos hablado de energía cinética acá como la expresión de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero ahora con el efecto rotatorio, en este caso con el efecto de la rotación del objeto, o sea, si tenemos aquí un objeto que está rotando, vamos a tener una traslación a través de su centro de masa, que se le va a conocer como una velocidad del centro de masa, y también va a haber una rotación, ¿verdad? Provocada por esa velocidad tangencial que va a generar que el objeto pues rote, y eso se le va a atribuir a una energía cinética rotacional. Entonces, a este término que ya nosotros sabemos y que ya lo hemos utilizado, le vamos a nombrar ahora energía cinética traslacional y vamos a hablar ahora de una energía rotacional y esta energía rotacional va a ir relacionada con el término un medio de la masa por esa velocidad tangencial al cuadrado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros reexpresar esta expresión, ¿verdad? De la energía rotacional en una ecuación que sea un poco más cómoda para el tratamiento de los datos.
Entonces, podemos nosotros sin ningún problema utilizar la expresión que tenemos de la velocidad tangencial y decir que la velocidad tangencial es la multiplicación de r por omega. En este caso r pues sería el radio del objeto circular y omega sería la velocidad angular. Entonces, si yo vengo y hago este proceso y elevo al cuadrado la velocidad tangencial, pues se eleva al cuadrado r, se eleva al cuadrado omega, y entonces mi K rotacional sería un medio de la masa por r cuadrado por omega cuadrado. Entonces vean que aquí nuevamente vuelve a aparecer este término mr cuadrado, en la cual pues se le atribuye como una generalización de la inercia que puede tener el objeto en torno a su centro de masa, y pues a este término se le atribuye el valor de la inercia, ¿no? El valor de la inercia de su centro de masa. Si en este caso el objeto está rotando en su centro geométrico, si no, pues ya saben que es la inercia en torno al punto P. Entonces, la energía rotacional, entonces la vamos a poder expresar como un medio de la inercia por el valor de la velocidad angular al cuadrado. Y la pregunta es cómo ahora este término de la energía cinética rotacional viene a intervenir dentro del modelo de conservación de energía que hemos nosotros planteado durante el curso. Pues viene a intervenir en el sentido de que esta energía rotacional de una manera u otra le va a robar cierta cantidad de energía traslacional al objeto. Entonces, eh, muy comúnmente en los libros se expresa la energía rotacional como una pérdida de energía, o sea que ahora en adelante, si nosotros dentro de nuestro modelo de conservación de energía incluimos esta energía rotacional, nuestro sistema va a ir perdiendo, si se puede decir así, cierta cantidad de energía mecánica, y pues eso va a generar de que de una manera u otra la energía se disipe, o sea, en este caso la energía translacional. Bien, entonces, teniendo claro esto, permítanme, voy a borrar todo esto que les acabo de colocar acá, igual no se preocupen que ya queda aquí registrado, y vamos a ir escribiendo estas ecuaciones que vamos generando, ¿verdad? Entonces, como les decía, ahora la energía, vamos a hablar de una energía cinética total, ¿verdad? Pero es la misma energía cinética. Será entonces ahora la energía translacional más la energía rotacional. Y pues la energía translacional va a ir relacionada como un objeto que se mueve y que lo hemos analizado desde siempre con el tema de conservación de energía, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y ahora la energía rotacional, que va a ser esta expresión, un medio de la inercia por omega al cuadrado. Entonces vean qué interesante, porque ahora nosotros también a partir de modelos de conservación de energía vamos a poder encontrar ciertas incógnitas que estén relacionadas con el movimiento de rotación de un objeto. Y eso es lo que vamos a intentar resolver el día de hoy con este problema. Entonces, si comenzamos a leer el problema 10.74, nos dice de un disco que rueda sin resbalar en una superficie plana con rapidez constante de 3.60 metros. Entonces, aquí estamos viendo un objeto que se está moviendo sobre esta superficie plana, ¿verdad? Con cierta velocidad. La velocidad es 3.60 metros por segundo. Y nos está preguntando el inciso A, ¿hasta qué altura puede subir por una rampa que tiene 30 grados de inclinación antes de detenerse? Entonces, ustedes saben que si tuviéramos el modelo tradicional con conservación de energía, eso sería un problema bastante sencillo de resolver, ya que pues simplemente tendríamos nosotros un escenario en el cual pues pondríamos o definiríamos una serie de puntos en la cual la energía se mantendría constante. Podríamos decir aquí que este sería el punto 1, este sería el punto 2, y pues simplemente hubiéramos hecho el proceso de energía en el punto 1 igual de energía en el punto 2.
En el punto uno pues habría energía cinética, en el punto 2 pues el objeto se detendría, entonces solamente habría energía potencial y pues vean que simplemente esta altura tendría una relación del orden de esta ecuación, b cuadrado sobre 2g, ¿verdad? Entonces, aquí sustituiríamos la velocidad de 3.60. Vean qué sencillo, ¿no? Sería 3.60 dividido entre 2 por 9.8 y pues la altura que este objeto conseguiría, asumiendo de que no estamos tomando en cuenta, ¿verdad? El tema de la rotación del objeto, alcanzaría una altura de 0.66 metros. 0.66 metros. Vean que estoy encontrando este resultado porque después lo vamos a comparar con el resultado de la altura que vamos a obtener asumiendo de que este objeto tiene una rotación y pues por ende tenemos que incluir dentro del análisis una energía rotacional. Entonces, esta sería la altura si el problema fuera sin este tema de rotación y vean que sería algo bastante sencillo de resolver. Ahora la pregunta es, ¿qué pasará si tenemos que incluir estos datos, ¿no?, que les mencionaba yo hace poco? Entonces, vamos a dejar este resultado de esta altura, vamos a dejar este resultado de esta altura, 0.66, y le vamos a poner este tema aquí sin rotación, ¿verdad? Sin el análisis de rotación, la altura, y cuando hablo de altura es esta altura, ¿verdad? Esta altura h. La altura sería 0.66 metros. Entonces, vamos a dejar ese resultado por ahí y vamos a ver qué pasa con esta altura si ahora incluimos el análisis con energía rotacional. Entonces, para incluir el análisis con energía rotacional es bastante sencillo. Lo único que tenemos que tener claro es de que siempre la energía en el punto 1, bueno, para que no se confundan, ¿no? Entonces vamos a poner aquí ahora con rotación, ¿verdad? Si hacemos el análisis con rotación, ¿qué es lo que pasa? Entonces, si hacemos el análisis con rotación, entonces hacemos el mismo proceso, decimos que la energía en el punto 1 es igual a la energía en el punto 2 y ahora lo que vamos a estar muy pendientes es de incluir dentro del valor de la energía mecánica la energía de rotación cuando el objeto se encuentre trasladándose. Y mucho ojo con esto. Aquí el problema, vean que enfatiza en un tema muy importante que ustedes deben de darse cuenta cuando resuelvan problemas con conservación de energía con objetos en rotación. Vean que aquí dice que este disco sólido rueda sin resbalar. ¿Qué significa rodar sin resbalar? Significa que el objeto está trasladándose y también está rotando. Mucho ojo con esto. Si les dijera que el disco sólido rueda resbalando, entonces significa que el objeto no está rotando. Y si el objeto no está rotando, entonces ustedes no deben de incluir dentro del análisis de energía la energía de rotación. Mucho ojo con esto, porque entonces si les dice el problema que el objeto rueda sin resbalar es porque hay dos tipos de energía cinética, la translacional y la rotacional. Si el objeto simplemente se resbala, entonces no hay energía rotacional y simplemente hay la típica energía cinética que es un medio de mv al cuadrado. Entonces, aquí en este caso el problema nos está dejando en énfasis de que sí debemos de incluir el análisis de rotación y pues lógicamente en el punto 1 pues también lleva esta velocidad, ¿verdad? Porque no hay rugosidad, entonces no hay razón alguna de por qué no pensar de que el objeto llega al punto 1 también con esta velocidad de 3.60 metros por segundo. Entonces, recuerden que con este tema de conservación de energía, ustedes pueden definir su marco de referencia para definir los cambios en las alturas y por ende darse cuenta si hay que incluir o no energía potencial. Yo siempre cuando resuelvo problemas de energía defino un marco de referencia en el nivel más bajo del problema, o sea, lo voy a poner aquí. Y pues si eso es así, entonces en la energía en el punto 1 solamente habría energía cinética y entonces en el punto 1 diría que tenemos esta energía cinética y voy a poner este K total, ¿verdad? Porque recuerden que ahora mi energía cinética se divide en dos cosas, cinética translacional y cinética rotacional.
Luego nos dice el problema en el inciso A de que hasta qué altura puede subir. O sea, si nos dice que hasta qué altura puede subir es porque estamos asumiendo que en ese punto el objeto se detiene. Entonces significa que por acá yo puedo decir de que la velocidad en el punto 2 es 0 metros por segundo. Si la velocidad es cero, entonces la energía cinética en el punto 2 también es cero y por ende también la energía rotacional. Y solamente me sobrevive la energía potencial acumulada por H. Entonces aquí sería esto mg por H. Entonces ahora vean que la energía cinética total la voy a separar y voy a poner energía traslacional más energía rotacional y esto va a ser igual a mg por H. Entonces, la energía traslacional, recuerden que es la misma, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y ahora la energía rotacional sabemos que es un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado, y todo esto tiene que ser igual a mg por h. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros arreglar este tema de la inercia y de la velocidad angular para poderla operar con el término de la energía traslacional? Entonces, vamos a continuar aquí en la siguiente hoja y vamos a desarrollar cómo podemos reexpresar esta energía rotacional. Quedamos que esta energía rotacional es un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Y si ustedes se fijan, el problema nos hablaba de un disco sólido. ¿Cuál es la inercia de un disco sólido? La inercia de un disco, sabemos por tablas que es un medio de la masa por el radio al cuadrado. Entonces, vamos a aprovechar esa definición y como el disco está rotando en su centro de masa, entonces la inercia es simplemente la inercia del centro de masa. O sea, aquí sería un medio de la masa por r al cuadrado. Ahora la pregunta es cómo podríamos nosotros reexpresar la velocidad angular. Para eso vamos a recordar la definición de la velocidad tangencial, que es la relación de r por omega. Recuerden que la velocidad tangencial en este caso viene a ser las veces de la misma velocidad del centro de masas. Mucho ojo con eso, o sea que esta v de t no se separa de la velocidad que definimos nosotros aquí en esta energía cinética. Mucho ojo con esto. Esta v que está aquí, que decíamos que era v del centro de masa, viene a ser las mismas veces de la velocidad tangencial que podría estar experimentando la esfera en este punto, o sea, v de t, v del centro de masa, y en este caso estas dos cosas son la misma cosa, son iguales. Entonces, asumiendo eso, nosotros podemos utilizar eso que sabemos para decirte que esto también sería la misma v. Entonces, si hacemos eso, nosotros podemos despejar para la velocidad angular y decir de que omega también podría ser la relación de v sobre r. Y pues vean que tenemos por acá un término omega al cuadrado, entonces si yo elevo al cuadrado omega, entonces esto me queda al cuadrado y esto me queda al cuadrado. Entonces vean que en vez de poner omega cuadrado, lo que voy a poner es su equivalente, que sería en este caso b al cuadrado sobre r al cuadrado. Entonces aquí quedaría b al cuadrado sobre r al cuadrado. Y vean que el término r cuadrado con este término r cuadrado se cancela y lo puedo hacer porque viene a lo mismo que les explicaba en el ejercicio de el sistema de poleas. En este caso, esta r, que es el radio del disco, viene a ser la misma que el brazo de palanca, que en este caso existe, la distancia, perdón, que existe entre el punto de giro y donde el objeto está sufriendo la rotación. Entonces, en ese caso, por esa razón, esas R se pueden cancelar. Entonces, vean que yo puedo operar un medio con un medio y me queda una energía rotacional que sería del orden de un cuarto. La masa no desaparece, la masa en este caso sería la masa de la polea, mucho ojo con eso. Aquí sí es bueno, y aquí voy a tratar de corregirlo, aquí sí es bueno de que ustedes aclaren de que la masa de la polea siempre se utiliza una M mayúscula. Entonces aquí sería un cuarto de M mayúscula, uy, un poco feo, aquí un cuarto de M mayúscula por la velocidad al cuadrado. Entonces vean que me queda una expresión de la K rotacional un poco más amigable para poderla operar con el término de
de, del objeto, ¿verdad? Entonces, vean, aquí en este caso, yo traté de aclararles de que se refiere a la masa del objeto que está rotando, pero como en este caso la masa del objeto que está rotando es la misma masa que incluimos dentro del análisis de energía traslacional, entonces yo voy a poder hacer esto. Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos acá en esta ecuación, este lado de esta ecuación, un medio de mv cuadrado más un medio de la inercia por omega al cuadrado. Entonces, mi K total sería un medio de m por b cuadrado más un cuarto de m por b cuadrado. Y vean que esta masa de aquí es la misma masa de acá, entonces yo puedo sumar estas dos cosas. Y entonces esto me quedaría, si sumamos un medio más un cuarto, esto me queda 3 cuartos. Entonces, mi energía total, en este caso de este problema, me queda 3 cuartos de mv al cuadrado. Y esta es la energía cinética total que tiene mi objeto antes de comenzar a subir la colina. Entonces, utilizando esa expresión de 3 cuartos de mv cuadrado, yo puedo ahora decir que 3 cuartos de mv cuadrado es igual a la masa del objeto por la gravedad por la altura, que en este caso era la energía en el punto 2. Entonces vean que yo aquí puedo cancelar la masa y ahora puedo encontrar esa altura h, y vean que esa altura h, si yo despejo para h, sería una expresión ahora de 3b cuadrado sobre 4 veces g, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante porque si ustedes recuerdan, nosotros teníamos una expresión, teníamos una expresión para la altura cuando no considerábamos la energía rotacional, y si mal no recuerdo era una expresión de h que quedaba en términos de b cuadrado sobre 2g. Entonces, si nosotros tratáramos de, de poder separar, en este caso, o poder dejar expresado esta altura, en términos de esta altura, si nosotros hacemos el cálculo decimal y dejando expresado aquí el término b cuadrado sobre g, vamos a pasarnos a la otra hoja, o sea, h, le voy a poner h con rotación, nos quedaba del orden de 3b cuadrado sobre 4, ¿verdad? Entonces aquí quedaría 3b cuadrado sobre 4g. Y pues si yo hago la relación 3 cuartos, me dice que es 0.75. Entonces, h con rotación sería 0.75 de b cuadrado sobre g. Y aquella h sin rotación, que era la h normal, era b cuadrado sobre 2g. Entonces, aquí vean que un medio, sabemos que es 0.5, y entonces sería aquí 0.5 de b cuadrado sobre g. Entonces la pregunta es, ¿con qué altura, o sea, con qué modelo se consigue una mayor altura? Vean que se consigue una mayor altura con, incluyendo dentro del modelo de análisis de energía, la energía de rotación. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué la altura, incluyendo la energía de rotación, es mayor que la altura sin incluirlo? Y esa razón es porque, si ustedes recuerdan, cuando hacíamos este caso, nosotros no incluíamos dentro de nuestra energía la energía de rotación. Esta energía de rotación, si la incluimos, va lógicamente a incrementar su cantidad de energía acumulada, y esa cantidad de energía acumulada va a permitir que el objeto llegue con un poco más de altura, ¿verdad? Entonces, teniendo claro esto, pues aquí lo que nos quedaría sería quizás tratar de generar una expresión para el término de la distancia, porque también podríamos generar una expresión para la distancia, ¿no? Que recorre el objeto que está por acá. Imagínense que yo nombre a esto D. Si yo nombro a eso D, entonces yo puedo, dentro de mi modelo del triángulo, ¿verdad?, nombrar esto como D. Yo sé que esto es H.
yo sé que esto es teta, y entonces yo puedo decir sin ningún problema que el seno de teta es la relación h sobre b, y entonces mi valor de d sería una expresión de h sobre el seno de teta. Entonces, ahí pueden ustedes arreglar esta expresión y pues colocar el término, ¿verdad?, de h con rotación, que era nuestro objetivo principal. Entonces quedaría aquí algo así como 3b al cuadrado sobre 4g por el seno de teta, ¿verdad? Entonces, aquí podemos sustituir la expresión para d, porque tenemos los datos, ¿no? La velocidad según el problema era 3.60, aquí sería 3 por 3.60 al cuadrado, dividido entre 4 por 9.8 por el seno del ángulo, que el ángulo era 30 grados. Y si nosotros hacemos esta operación, vamos a hacer 3 por 3.60 al cuadrado, dividido entre 4 por 9.8 por el seno de 30. Y esto me queda 1.983. 1.983 metros. Esa sería la distancia que podría conseguir, en este caso, para el objeto rotando. Mucho ojo con esto. Yo sé que genera un poco de confusión el hecho de que la altura con el objeto en rotación sea mayor que la altura con el objeto sin rotación. Pero quiero que entiendan de que así como en este caso la energía de rotación que le introducimos al objeto permite que el objeto llegue con una altura mayor, así también puede suceder un efecto contrario si supusiéramos ahora que este objeto desde esta altura descienda. Y eso es el ejemplo que quiero seguir con este problema. Imagínense que tuviéramos ahora este mismo escenario donde está el disco en esta posición, y ahora que sabemos la altura, que sabemos que esta altura es, eh, bueno, podríamos calcularlo, ¿verdad? Calculémoslo, sería esta altura, pongámosle que es la altura h, ¿verdad? Es una altura, es la altura h de rotación, vamos a ponerle así. No vamos a calcular el valor ahora, porque quiero explicarles algo importante. Voy a ponerles h de rotación, nada más. Entonces, ahora imagínense que yo quiero calcular cuál sería la velocidad de este disco cuando llegue a la base de la pendiente. Imagínense que ahora el disco está en este punto y quiere nuevamente regresar a, eh, a la izquierda, ¿verdad? Quiere empezar a moverse a la izquierda y yo quiero saber ahora cuál sería la velocidad en este punto 2. Y ahora este punto lo nombro como punto 1. Entonces haríamos el mismo procedimiento, diríamos que en este caso la energía en el punto 1 sería igual a la energía en el punto 2, y en este caso volveríamos a expresar, ¿verdad?, la energía potencial, en este caso para el punto 1 sería mg por h, ¿verdad? Y la energía en el punto 2 pues sería nuevamente un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más la energía rotacional, ¿verdad? Que sería un medio de la inercia por omega cuadrado. Todo esto ya sabemos que de acuerdo a lo que calculábamos era 3/4 de... Eh, 3/4 de m por b al cuadrado, eso ya lo tenemos calculado anteriormente, y pues tendríamos mgh igual a 3/4 de m por b al cuadrado. Vean que cancelamos las masas, hacemos este arreglo y quedaría la velocidad de un término algo así, quedaría aquí 4/3 de g por h, ¿sí? Entonces, esta velocidad en el punto 2, esta sería V2, ¿verdad? Sería del orden de raíz de 4/3 de la raíz de g por h. Entonces, ¿cuánto es este término? ¿No? ¿Cuánto sería la raíz de 4/3? La raíz de 4/3 es 1.15. Entonces, esta velocidad sería 1.15, 1.154 de la raíz de g por h. Ojo con eso. 1.154 de la raíz de g por h. Entonces, ahora la pregunta es, ahora la pregunta es, ¿cuánto sería la velocidad
si nosotros no consideráramos el efecto de rotación. Entonces, vamos a dejar este resultado que está aquí, lo vamos a dejar copiado. Vamos a borrar nuevamente todo esto de aquí. Vamos a copiar ese resultado que tenemos ahí. Este es el resultado que obteníamos con rotación. Ahora vamos a hacer el cálculo si este objeto no rotara bajo la misma altura. Entonces, ahora imagínense que durante el objeto llegó a este punto, ustedes aquí untan la superficie con aceite o algo resbaloso y evitan que el objeto rote, o sea que no está rotando, sino que simplemente se está trasladando. Entonces, harían el mismo procedimiento que se hace con un modelo de conservación de energía, E1 igual a E2, y en el punto 1 dirían mgh y en el punto 2 dirían 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces vean que aquí nuevamente cancelarían las masas y despejando para esa velocidad sería, corríjame si me equivoco, sería 2 raíz de 2g por h. Entonces la pregunta es raíz de 2g por h. Entonces mi v sin rotación, ojo con eso, sin rotación, sería raíz de 2 por raíz de g por h. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto es la raíz de 2? La raíz de 2 es 1.41. Entonces vean que esto es 1.41 de raíz de g por h. Entonces vean que velocidad sin rotación, esto es velocidad con rotación. Vean que en este caso la velocidad sin rotación es mayor. La velocidad sin rotación es mayor que la velocidad con rotación. Y eso es porque, como les mencionaba al inicio del video, la energía de rotación viene de una manera u otra, a fragmentar la energía cinética en energía de traslación y en energía de rotación. Y esa fragmentación de esa energía cinética es lo que evita que el objeto llegue con una velocidad superior a la velocidad como si el objeto no rotara. Mucho ojo con eso que les estoy explicando. Entonces, esta explicación es muy clara, ¿verdad? Porque vean que se queda bastante detallado por qué la velocidad cuando el objeto no rota sería mayor que si éste rotara. Entonces, no se confundan que nos haya dado aquí en este resultado que teníamos de las alturas, un valor de altura mucho mayor, o bueno, no mucho mayor, sino que mayor que si no rotara, no fue por el hecho de que la energía de rotación ayuda o que permite que el objeto gane energía. No es así. En este caso resultó mayor porque nosotros asumimos de que ya el objeto tenía ahora una energía adicional de rotación para comenzar a subir la cuesta o la pendiente. Entonces, por esa razón, esta altura quedó mayor que la altura sin rotación, pero si dejamos libremente rodar un objeto desde un punto y tratamos de calcular la velocidad que se puede conseguir, esta velocidad va a ser menor que la velocidad que un objeto pudiera conseguir sin que rotara, que es como lo que tenemos aquí. Ok, ahora la pregunta es, ¿habrá algún cambio si yo ahora este objeto le cambio su figura? Imagínense que tuviéramos un caso en el cual pues ustedes tuvieran tuvieran esa pendiente, ¿verdad? O vamos a utilizar aquí una línea un poquito más. Tuvieran ustedes esta pendiente, ¿no? Y pues tuvieran este objeto circular, y que yo les dijera que a lo largo de este plano inclinado probaran con 3 diferentes tipos de objetos. Imagínense que yo les dijera que prueben con un cilindro, que prueben con una esfera sólida y que probaran con una esfera hueca o un cascarón esférico. Entonces la pregunta sería, ¿cuál de estos 3 tipos de figuras creen ustedes que llegará más rápido? O en este caso que conseguirá la mayor velocidad. Entonces aquí vean que para eso ustedes tendrían que calcular la energía total que podría generar esta figura para cada objeto. Y eso es lo que quiero mostrarles, ¿no?
Si en este caso ustedes tomaran para el cilindro, ustedes tendrían que colocar una inercia del centro de masa que sea acorde a la inercia del cilindro, o sea, un medio de mr cuadrado. Entonces su energía total sería la traslacional, ¿verdad? Más la rotacional, que en este caso ya sabemos que la inercia del cilindro pues es la misma inercia del disco, entonces podemos aprovechar ese resultado para decir de que esto es un cuarto, ¿verdad? Que es el que calculábamos anteriormente, y esto nos da este 3 cuartos de mv cuadrado, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si yo les dijera de una esfera sólida? Um, para la esfera sólida, nosotros tendríamos que buscar, en este caso, el valor de las inercias de, de ciertos objetos, de ciertos objetos geométricos, y pues de acuerdo a esa información, vamos a buscar aquí en una tabla que aparece aquí de inercias. Eso ustedes lo pueden encontrar en el libro de texto, ¿verdad? Yo aquí se lo voy a poner. La inercia de la esfera sólida del centro de masas es 2 quintos de mr cuadrado. Entonces, su K total sería siempre la traslacional, un medio de mv cuadrado, más, en este caso, un medio, recordando de que la energía rotacional es un medio de la inercia, ¿no? Entonces sería un medio de la inercia, o sea, un medio de 2 quintos de mr cuadrado, 2 quintos de mr cuadrado, multiplicado por el valor de la velocidad angular, que en este caso sería el valor de b cuadrado sobre r cuadrado. Entonces se cancela el r cuadrado con el r cuadrado, y vean que aquí nos quedaría, se cancela todo con este 2 también, nos quedaría un quinto. Entonces aquí esto sería un medio de mb cuadrado más un quinto de mr cuadrado, perdón, de b cuadrado. Y entonces si sumamos eso, un medio más un quinto, nos queda como resultado 7 décimos. Esto quedaría 7 sobre 10 de mv cuadrado, ¿sí? Entonces, vean que la energía total cambia, ¿no? Si nosotros cambiamos el objeto que estamos poniendo en rotación, ya que si usáramos un cilindro, pues la energía rotacional sería 3 cuartos de mv cuadrado, pero si usáramos una esfera sólida, el valor de la energía total sería 7 décimos de mv cuadrado. Y ahora, ¿qué pasaría si nosotros utilizáramos una esfera hueca? Entonces, si usáramos nosotros, vamos a utilizar otra página aquí. Si nosotros usáramos una esfera hueca, entonces utilizaríamos la inercia del centro de masas de la esfera hueca, que según el libro es de 2 tercios de mr cuadrado. Entonces, la energía total sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio de la inercia, que en este caso sería 2 tercios de mr cuadrado, por la expresión de omega cuadrado, que es b cuadrado sobre r cuadrado. Entonces cancelamos las r, cancelamos el 2, y vean que nos quedaría aquí un tercio. Entonces aquí queda un medio de mb cuadrado más un tercio de mb cuadrado. Entonces si sumamos ahora un medio más un tercio, esto nos queda 5 sextos. Entonces vean que la energía, en este caso, de la esfera hueca es 5 sextos. Entonces, lo que vamos a hacer es identificar de estos resultados que obtuvimos de energía total, cuál es la que tiene la mayor cantidad de energía cinética. Y, lógicamente, la que tenga mayor cantidad de energía cinética generada al final, es pues lógicamente la que va a conseguir la mayor velocidad en el punto 2, si en este caso en la esfera llegara a este punto, ¿no? Liberándolo de aquí. Entonces, ¿cuánto es 3 cuartos? Si nosotros calculamos la fracción, 3 cuartos es 0.75, o sea que este valor de aquí es 0.75. Si nosotros calculamos la fracción 7 entre 10, nos queda 0.7, esto es 0.7. Y si nos vamos a la esfera hueca y calculamos 5 sextos, la fracción es 0.83.
0.83. Entonces vean que si hacemos un resumen, entonces ponemos el K del cilindro, decíamos que era 0.75 mv cuadrado. Si habláramos del K de la esfera sólida, sería 0. ¿Cuánto obteníamos? Era 0.7 de mv cuadrado. Y si habláramos de la esfera hueca, sería 0.83. Entonces vean que con estos resultados vemos que claramente la que posee o que genera mayor energía cinética va a ser la esfera hueca, y por tanto, si en este caso nos pusiéramos en una carrera en el cual pues ustedes pusieran, voy a tratar de dibujarlo en un escenario tridimensional, si ustedes pusieran acá una esfera sólida, una esfera hueca y un cilindro, pues la que ganaría la carrera sería, bueno, si esta es la sólida, si esta es la hueca y este es el cilindro, en teoría la que debería ganar la carrera sería la esfera hueca. Entonces les dejo a ustedes para que en su casa puedan hacer esta prueba y poner en práctica este tema que hemos estado discutiendo el día de hoy, referente a la cantidad de energía cinética rotacional que de ahora en adelante ustedes van a tener que incluir si en el caso el objeto rota y resbala. Muchas gracias.